Les agradecemos a todos por venir a compartir una nueva actividad del Departamento de Estudios Internacionales. En este caso es la quinta conferencia del Departamento de Estudios Internacionales, que en esta ocasión especial la compartimos con el Departamento de Estudios Judaicos, en una actividad que se ha vuelto ya tradicional, tener al amigo Alberto Spektorovsky aquí con nosotros. El tema de la conferencia va a ser Israel, Estados Unidos, Irán y la nueva ecuación estratégica en Medio Oriente. Alberto es un amigo de la casa. Brevemente lo presento, el doctor Spektorovsky es doctor en Ciencia Política por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es profesor de Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Tel Aviv y ha sido profesor de la Universidad de Wisconsin en Madison y la Universidad de Notre Dame en Indiana, en Estados Unidos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación, la participación de todos ustedes. Quizás para los que no conozcan demasiado el tema o estén un poco alejados de los temas que conciernen a la política dentro del Medio Oriente, o quizás inclusive la política hoy que está un poco centrada al papel de los Estados Unidos, o sea, lo que vamos a hablar en estos momentos, papel un poco más centrado en el papel de el nuevo orden del Medio Oriente que está tratando de llevar a cabo el presidente de los Estados Unidos en estos momentos. Quisiera simplemente para empezar a ver si ustedes se pueden imaginar una situación como una situación bien real, ¿no? Cómo se dio, si ustedes se lo podrían imaginar de una forma diferente. El presidente o primer ministro de un país, pequeño por supuesto, que llega no invitado a Washington, o invitado pero no invitado por la administración dominante, americana, el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, de la potencia mundial ultimativa, invitado por la oposición del partido gobernante de los Estados Unidos, que se planta en el Congreso americano para influir en una política de los Estados Unidos contraria a la política del presidente. Es casi inimaginable, ¿no? Es una cosa, hasta se podría decir casi de locos. Pero eso mismo fue lo que se dio, eso mismo sucedió no hace mucho tiempo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó prácticamente, exactamente, no invitado, podríamos tildarlo inclusive, si lo queremos ver en forma más realista, como persona casi non grata, a Washington, invitado por la oposición, a influir en la política americana sobre algo que le concernía sumamente, si no, no lo hubiese hecho. Le concernía a Israel, o le concernía lo que él entendía que le concierne a Israel, y era el proyecto prácticamente, si lo podría llamar, su proyecto político de toda su vida, o no de toda su vida, pero por lo menos de los últimos 10, 15 años de su vida política, que es el proyecto Irán. Es decir, eso que algunos llamarían obsesión, otros lo llamarían algo muy real, muy peligroso, muy problemático, en el cual obliga al primer ministro de Israel de llegar exactamente a Washington para tratar de influir en la política americana, que haga un cambio en la política americana, cuando evidentemente se veía que todas las cartas estaban jugadas ya prácticamente a un arreglo con Irán, que por lo menos la administración israelí, yo creo que la administración israelí, el gobierno israelí, no solamente el gobierno, sino también el gobierno de la oposición, o sea, en estos momentos gobierno y oposición, aunque hay diferencias de tono, diferencias retóricas dentro de Israel, pero básicamente tienen criterios bastante similares en cuanto a los problemas más esenciales que tiene Israel. Sí, en estos momentos, y eso lo vamos a ver enseguida, que es el otro parte de la conferencia. Si nosotros hablamos hoy de gobierno y oposición en Israel, sobre los temas fundamentales de Israel en estos momentos, yo creo que fuera de ciertas diferencias básicas en cuestiones económicas, que tampoco son demasiados, en todo lo demás
es una diferencia retórica nada más, o digamos una diferencia en cuanto las metas son prácticamente las mismas y solamente es cómo nos diferenciamos en cómo vender el producto. O sea, cómo se trata de explicar esto que queremos ante el mundo, cómo nos apersonamos a Washington, en donde el tema fundamental de Israel en los últimos años, y también fue tema en las elecciones, aunque no fue el tema dominante, y lo vamos a explicar por qué, pero el tema de la relación Estados Unidos, perdón, la relación Israel-Washington es una relación estratégica. Es decir, vamos a ponerlo de otra forma. Israel no puede perder a Washington, no está dentro de su cálculo perder a Washington. Y entonces la pregunta es, que queda entre comillas y entre signo de interrogación, ¿es que Israel puede perder a Washington? Miren que esa situación de estar cerca de Washington no es una cuestión de así nomás. No todos los países lo tienen eso, ¿no? O sea, eso es una ambición que prácticamente cualquier país dentro del mundo democrático, de alguna forma u otra, lo quiere tener. Es decir, quiere tener una situación de amigo privilegiado de Estados Unidos. Entonces la cuestión era qué clase de amigo privilegiado es Israel de Estados Unidos, y hasta qué punto esa condición de ser amigo privilegiado de Estados Unidos, que todo el mapa político de Israel quiere cuidar, es decir, esa situación de cercanía, lo que se llama situación íntima con Washington, hasta le ponen esa categoría de, no es una situación de buenas relaciones diplomáticas, es una situación de íntimo, es decir, de saber con un pestañeo de ojos hacia dónde vamos, coordinar las políticas, saber de antemano hacia dónde vas a ir, qué arreglo vas a hacer acá, qué arreglo voy a hacer allá, acá te voy a mentir, pero sabes que eso es una mentira que vuelves la vez anterior, es decir, todo ese juego es digamos que si tenemos que ponerlo de otra forma, la política exterior israelí, y más hoy que nunca, que digamos que la política exterior israelí está completamente criticada prácticamente por todo el mundo. Bueno, cuando digo todo el mundo, no digo todo el mundo, digo por todo el mundo democrático. Porque China no critica a Israel porque tampoco le interesa. Y Rusia tiene sus asuntos. La India está muy a favor de Israel. Pero dentro del mundo democrático hay una crítica cada vez más intensa hacia Israel, y vamos a ver también por qué, pero esa es la verdad, ¿no? Entonces, fundamentalmente el mundo democrático dentro de todo, ¿no? Si uno tiene a Washington de su lado, suponemos de que Francia, Inglaterra, Holanda y los que sea, más o menos hacen sus líneas más o menos lo que diga Washington. En una palabra, la relación con Washington es la relación fundamental. Y una de las situaciones fundamentales de esa relación con Washington era mantener la relación bipartidista, es decir, que tanto los republicanos como los demócratas acepten a Israel como tal. Es decir, evitar en todo lo posible, o sea, como se dice, el ABC de la política exterior israelí, evitar en todo lo posible que Israel se transforme en un problema partidista en Estados Unidos. Que los demócratas están en contra y que los republicanos estén a favor, o a la inversa. O sea, el asunto que tiene que ser cross-party, lo que se dice, a través de los partidos políticos, senadores y diputados de los demócratas, al igual que los senadores y diputados de los republicanos, que siempre estén aguantando a Israel bajo cualquier situación. Esa era la base de la política israelí, ¿no? Que obviamente los americanos se la hacían entender también a Israel de toda forma vista. Es decir, ustedes tienen que mantener esa postura de mantener a los dos partidos en apoyo constante a Israel. Y lo que estaba pasando, lo que estamos viendo últimamente era que no, eso se estaba rompiendo. Y lo que pasó en el Congreso americano últimamente fue una situación en donde había que ser un tema demasiado importante, demasiado puntiagudo, demasiado duro, demasiado... Las relaciones entre la presidencia e Israel se hayan transformado en tan dramáticas que el primer ministro israelí tenga que romper esa situación
e ir a hablar a un Congreso republicano prácticamente en contra de los demócratas. ¿Eh? Inclusive senadores demócratas que estaban con Israel y que apoyaban a Israel, básicamente se encontraban en una situación de resquebrajor entre tener que apoyar a Israel porque lo sentían así y estar en contra del presidente. O sea que prácticamente en esa lucha entre la presidencia y Netanyahu y poner al Congreso en el medio de todo el asunto, si lo que quería crear Netanyahu, y no sé si todavía no lo creó, pero eso puede ser, es crear un bloque del Congreso que tenga como cometido, y acá viene el punto central del asunto, bloquear, o tirar abajo, si lo quieren llamar así, el pacto que los Estados Unidos y las demás potencias están haciendo con Irán, ¿no? Quiere decir de que si lo logra, es como, pónganlo como precedente en los estudios de relaciones internacionales en la historia del mundo. Vamos a ponerlo así. Si lo logra, es un precedente que da de acá para estudiarlo por años y años y años. Es decir, es quizás inclusive superior a la misión que tuvo en su momento Churchill, que Churchill, como ustedes saben, llegó también al Congreso americano, y la misión de Churchill en su momento era llevar a Estados Unidos a la guerra. En definitiva, lo logró con un poco de colaboración de los japoneses, en fin, pero lo que Churchill entendía en su momento era de que había que hacer entrar a Estados Unidos en la guerra. Si lo quieren hacer un análisis comparativo, lo que quiere Netanyahu prácticamente es hacer entrar a Estados Unidos en un conflicto frontal contra Irán, que puede derivar también en guerra. Eso no está fuera del asunto. Pero que lo que quiere decir es bueno, que este juego tiene que ir a un juego de confrontación total. Total quiere decir, en el caso, digamos, hablarlo retóricamente, proseguir las sanciones duras, totales contra Irán, que lo hagan poner al régimen de los ayatolás de rodillas de alguna forma u otra, y a través de ese bloqueo económico, si los iraníes siguen con el proyecto atómico, siguen, digamos, enriqueciendo uranio y siguen, digamos, no permitiendo la entrada de las comisiones internacionales que investigan cómo se desarrolla el proyecto atómico, lleve a una situación en donde quizás haya que hacer una intervención armada, ¿no? Definitivamente Israel durante mucho tiempo vino diciendo que la cuestión de la intervención armada era algo que estaba sobre la mesa. En cierta forma podemos decir de que ya hacía un tiempo, ¿no?, que si nosotros podemos pensar por qué las sanciones, bueno, Israel tuvo mucho que ver el porqué de las sanciones del mundo occidental, es decir, de Estados Unidos, sobre Irán, que obligaron al régimen de los ayatolás llegar a una decisión que tenían que dialogar sobre el proyecto atómico con los Estados Unidos. ¿Quién lo impulsó eso? Eso lo impulsó obviamente Israel. ¿Cómo lo impulsó Israel? Promoviendo, digamos, dando a entender que Israel estaría dispuesto en su momento a atacar si es que esto no se pone en primera línea en las negociaciones. Entonces Estados Unidos, para evitar de que Israel haga cualquier locura, impuso sanciones, y las sanciones fueron tan fuertes para la economía iraní que obligaron a Irán a tener que abrir y negociar su proyecto atómico con Estados Unidos y los demás países. Hasta ahí va bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento determinado, y este es el punto central, el tema central, Netanyahu empezó a entender que la cuestión iba mucho más allá de la situación del triángulo Irán, Estados Unidos, Israel. Que lo que estaba pasando con la administración americana del presidente Obama era que estaba cambiando prácticamente el hilo, el vuelco estratégico, un vuelco estratégico en todo lo que tenga que ver no solamente con el Medio Oriente, sino con el mundo en general. Es decir, que la política americana, cuando uno la tiene que ir armando,
Tiene que ir tomando varios elementos juntos, y por ahí, en uno de esos elementos que está armando, Israel, que es uno de los elementos vitales, digamos, dentro de ese conjunto armado de Estados Unidos y el Medio Oriente, esa relación estratégica empezaba a caer o empezaba a resquebrajarse al margen de la poca simpatía que se tienen los dos presidentes. Al margen. Netanyahu y Obama son dos personalidades que tienen absolutamente nada que ver. Son dos personalidades de confrontación. Eso ya por un lado. Pero a margen de la situación de poca amistad entre las dos personalidades, que eso puede ser normal, pero no tiene nada que ver con las políticas globales de cada uno de los países, al margen de eso, la política americana estaba tomando un viro hacia un costado que era completamente desfavorable a los intereses de Israel. Israel estaba viendo eso cuando lo entendió, o sea, al entender ya toda la imagen, cómo se estaba armando todo el aparato, todo el paquete mundial. Yo creo que ahí fue básicamente la decisión de Netanyahu de decir, bueno, perdido por perdido, voy a tratar de influir en el Congreso americano a fin de que, de alguna forma u otra, tocar el corazón de los propios demócratas, que son parte del presidente, cierto, pero que son independientes en su votación. Y utilizando también algo que es muy común en los Estados Unidos, y acá no se entiende a veces demasiado, que es la política de los lobbies. La política de los lobbies, que en muchos lugares del mundo no es comprendida. En Estados Unidos es algo completamente normal. La movilización de lobbies, el lobby de los que portan armas, el lobby judío, el lobby de los otros, el lobby de los que sea. Entonces, de alguna forma u otra, la movilización de un lobby judío, que es un lobby importante y que tiene mucho que ver también en las posibilidades de que tengan senadores a ser electos. Entonces, la movilización del lobby por un lado, la movilización de, digamos, tocando a los senadores demócratas que tienen que votar, para hacer entenderles de alguna forma u otra, un poco con su corazón, un poco por el asunto de votar, en fin, etcétera, etcétera, que la estrategia que se estaba armando era una estrategia catastrófica para Israel, esa era la tesis, y que era una estrategia catastrófica también para los Estados Unidos. Evidentemente que es como ir al casino y jugar toda la plata a un número. Prácticamente es eso. Porque evidentemente todo eso contribuyó a que se crea un mal de fondo total dentro de los Estados Unidos contra Netanyahu, donde la prensa, por ejemplo el New York Times, que es quizás el diario más importante de los Estados Unidos, se puso pero virulentemente en contra de Israel. Quizás Israel estaba un poco defendido por Wall Street Journal y por el Washington Post, en cierta forma, que empezaron a ser también críticos de la política de Obama, de la política internacional de Obama. Aunque muchos de ellos podían inclusive, no el Wall Street Journal, pero los otros podían ser un poco más abiertos sobre la política económica de Obama. No olvidemos de que Obama económicamente dentro de todo no le fue tan mal. Se heredó una herencia tremendamente mala. Estábamos ya en la crisis del 2008 y más o menos la economía americana, no está brillante, pero está más o menos estable. Y eso de alguna forma u otra, aunque el programa, digamos, de salud no funcionó hasta el final, pero está también encaminado. Por esa parte, por la parte social, Obama más o menos le dio en el clavo. El problema era de que Obama ya desde un principio daba indicios, daba indicaciones de que iba a haber un cambio sustancial en la visión de Estados Unidos ante el mundo. Eso ya los que lo veían desde un principio lo leían. El primer discurso en el Cairo, lo que quiso decir Obama en definitiva era de que Estados Unidos iba a optar por un camino diferente sobre un pequeño problema, que es un problema que tiene enloquecido prácticamente a todo el mundo occidental, que es el Islam. El Islam, tremendo problema para el mundo occidental.
No les tengo que contar, van a Europa y se encuentran con que ¿no? Una situación de que no saben lo que hacer. Acá llegaron 7 musulmanes y tampoco entendieron cómo podían, con 7 no sabían lo que hacer con ellos. Así que imagínense cuando hay 500.000. Y yo no lo digo ni a favor de uno ni de lo otro, digo de que crea un problema de que los, digamos, gobiernos y las tendencias occidentales tienen pocos elementos y pocos instrumentos como para manejarlo. Amén de toda la cuestión del terrorismo y eso son cosas que van juntas, pero son separadas. En fin, toda esa situación era una situación que tiene prácticamente paralizado a muchísimos gobiernos en el mundo. Lo que entendía Obama en su momento era de que había que hacer un acercamiento a una suerte de Islam democrático, y para eso llega al Cairo y le pueden dar las traducciones de la forma que quieran. Lo que estaba haciendo Obama en esos momentos era dándole el visto bueno a esa cofradía que se llama los Hermanos Musulmanes, que en esos momentos no estaban en el poder en Egipto, pero que de alguna forma u otra representaban lo que todo el mundo veía. Una forma, si uno hablaba de democratización en Egipto, o sea, de mayorías, tenía que hablar de una mayoría islámica, o sea, una mayoría que provenía de la acción que habían esta gente de los hermanos musulmanes venían haciendo hacía muchísimo tiempo. Estos hermanos musulmanes ya habían tenido un papel en Egipto de los años 30-40. Para que tengan una idea a lo que nos referimos, todos los regímenes militares de Egipto, nacionalistas o más liberales, desde el régimen de Gamal Abdel Nasser, que fue, digamos, la revolución nacionalista panarábica, que fue muy dura con Israel también, en fin, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo desde el punto de vista social interno era tratar de liquidar a los hermanos musulmanes, no solamente tratar de liquidarlos, los liquidó, los colgó, digamos, los ejecutó. O sea, la democracia autoritaria de Egipto era lo que un colega mío en los Estados Unidos definió como un autoritarismo competitivo. ¿Qué quiere decir autoritarismo competitivo? El sistema autoritario en donde había competencia de élites, ¿no? Pero los hermanos musulmanes estaban fuera de juego. Era como la época argentina, una suerte de democracia, pero sin el peronismo. Había un momento que era así. Podían élites competir, en fin, etcétera, etcétera. Habían partidos, podían elecciones, el partido peronista estaba fuera de juego, o anteriormente el irigoyenismo, ¿no? Esto era lo mismo, es exactamente lo mismo. Los hermanos musulmanes representaban esa suerte de democracia populista y para peor islámica, que inclusive gente que era musulmana, como los líderes militares de Egipto, no querían tener frente a los ojos. Mubarak fue el único que de alguna forma u otra les dio un poco más de apertura, y en esa apertura los hermanos musulmanes hacían lo que hacían muy bien y lo hacían perfecto. Es decir, llegar a todos los lugares donde el Estado no llegaba y ganar clientes. Llegado su momento, después del discurso de Obama en el Cairo, en donde ya Obama, como ya les digo, empezó a entender la política americana como un cambio de frente. Y ahora voy a explicar a lo que se refería ese cambio de frente. Ahí ganan los hermanos musulmanes y ya estaba como que se dice, el germen del golpe de Estado metido. Ganaron los hermanos musulmanes, era democrático, pero esa era una clase de democracia que trataba de cambiar, trataba de hacer una democracia infinitamente menos liberal, con cambios constitucionales de forma tal de transformar rápidamente la sociedad egipcia en una sociedad con valores políticos islamistas, inclusive mucho más radical que lo que estaba pasando en Turquía. Ahora, ese sistema de democracia islámica ya lo teníamos en Turquía. En Turquía, nuevamente, tenemos los hermanos musulmanes con Erdogan, que esa es la ideología del hombre, que tiraron abajo, en definitiva, democráticamente, el orden secular,
La república anteriormente, lo que teníamos en Turquía era una gran masa de musulmanes con un gobierno secular respondido por el ejército. O sea, el ejército en Turquía cuidaba no la democracia, cuidaba el secularismo. Cuidaba el secularismo. El ejército era tan secular como los seculares en Francia. Lo único que en Francia son mayoría popular, secular, y en Turquía era el ejército. Entonces Erdogan da vuelta a la tuerca y crea un sistema que es democrático, con ciertos bemoles, pero que básicamente había elecciones, había esto, lo otro, funcionaba, inclusive económicamente funcionaba bastante bien, pero que pusieron a los hermanos musulmanes de alguna forma u otra en el poder. Eso mismo se estaba dando en Egipto. Y eso mismo sirvió como base, coincidió, si lo queremos llamar así, para no darle demasiada, digamos que esto influyó directamente en eso, pero coincidió con lo que se llamaba la democratización o la primavera árabe en el mundo. La primavera árabe. ¿Qué era la primavera árabe? En definitiva, gente que estaba cansada de los regímenes autoritarios. Para tener un régimen autoritario como el que había en Túnez, que era autoritario pero muy liberal. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser autoritario y liberal? Bueno, esa era la suerte del sistema. Había un sistema autoritario, pero más o menos los derechos individuales estaban más o menos protegidos, muy secular, y bueno, llegado su momento, lo tiran abajo a este buen señor Ali ahí, después se prosigue la lucha con otro régimen secular, muy híbrido, si lo quieren llamar así, pero que también era un régimen secular, que era el régimen de Muhammad Gaddafi. Muhammad Gaddafi era un terrorista de vieja escuela, pero fue un terrorista que con el tiempo se volcó no es que se volcó al mundo occidental, pero pasó a ser un cómplice directo del mundo occidental, ¿no? Tenía un proyecto atómico y lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Bueno, porque ya antes había hecho tanto terror que ya se le venía se venía el mazazo encima. Entonces, en un momento determinado empezó a entender de que había que calmar el asunto, cambiar de bando, dejó el proyecto atómico y con eso pensó que compró su seguridad con los Estados Unidos y con los demás. Era invitado de lujo muchísimas veces. Cada vez que iba a las Naciones Unidas, creaba toda una parodia en Washington y en Nueva York, en fin. Era como un clown, una especie de payaso bien, o sea, visto en forma muy sofisticada, pero aceptado en definitiva. Después teníamos el régimen ya que había tirado abajo los Estados Unidos, que era el régimen de Irak, el de Saddam Hussein, y el régimen de Bashar al-Assad, que es el régimen de Siria, que es un régimen autoritario, o era, porque ya no es más, sí, ya no se sabe lo que es, pero que era un régimen nuevamente de una minoría dominante, la minoría alauita, dentro de un mar sunita y con otra cantidad de minorías, entre donde podían ser coptos, cristianos, algunos poquitos judíos, en fin, etcétera, etcétera. Del punto de vista de protección de las minorías, este buen señor era muy bueno. Era el régimen de Assad era muy bueno para minorías, porque ellos mismos eran minorías. Era un régimen autoritario. ¿Qué es lo que pasa? Con la primavera árabe empiezan todos a tambalear. Y me olvido de mencionar los únicos que no tambaleaban, porque eran los que tenían la plata pesada, que eran los países del Golfo Pérsico. Ahí estaba Arabia Saudita, estaba Qatar, que paradójicamente Qatar, muy interesante el papel que hizo, Qatar fomentó y bancó todos los movimientos democráticos alrededor. Y era una forma de comprarse su propia seguridad, ¿no? Este mismo Qatar, que va a ser el que va a organizar el campeonato del mundo, fomentó todas las revoluciones dando vueltas a través de su papel de broadcasting, como es Al Jazeera, en fin, etcétera, con plata directa. Bancaba a todos los que tenía que bancar. Arabia Saudita jugaba un papel un poco diferente, no decir bien diferente,
en donde básicamente, acá había un asunto muy interesante, que era otra de las consideraciones que tuvo Obama cuando trataba con el asunto de Arabia Saudita, era que Arabia Saudita un poco tenía cansado a los americanos. ¿Qué quiere decir tenía cansado a los americanos? Arabia Saudita era el dueño del precio del petróleo. Y Arabia Saudita a su vez jugaba un papel de muy abierto con el mundo occidental, es decir, totalmente asociado, si lo queremos llamar, a los Estados Unidos, pero también era un país que bancaba muy concretamente grupos culturales wahabitas, que se pueden llamar wahabitas o inclusive salafistas. En definitiva, estaban bancando el terror internacional, estaban bancando en definitiva el terror que estaban haciendo contra los Estados Unidos. O sea que por un lado era a favor de Estados Unidos, por el otro lado los grupos que surgían bancados por Arabia Saudita en todas partes del mundo, eran grupos que oscilaban entre el yihadismo y oscilaban, si no el yihadismo, por lo menos algo parecido. Por ejemplo, Europa tiene un problema muy grande, por ejemplo, con respecto a si se hacen mezquitas, por ejemplo. ¿Quién banca las mezquitas? ¿No? ¿De dónde viene esa plata para bancar las mezquitas? ¿Quién paga los imanes? ¿Quién paga los líderes religiosos? Si ustedes tienen un caso como el Estado francés que no puede pagar a... Es decir, no puede bancar proyectos religiosos porque es completamente laico, entonces alguien los tiene que pagar. Los pagan la Arabia Saudita. En Austria, por ejemplo, también ahora últimamente salió una ley muy clara que ningún grupo religioso musulmán puede recibir plata del exterior. ¿A qué va eso? Exactamente a eso, que no sean los sauditas los que paguen. Porque plata que entra de Arabia Saudita para pagar esos grupos religiosos inmediatamente pasan a ser una especie de escuela de yihadismo a través de un concepto que no, nada que ver, religioso, cultural, en fin, identitario, póngale el nombre que quiera, pero de ahí surge ese yihadismo que los árabes sauditas no dicen queremos terror, pero lo que dicen es promocionar el Islam, punto, con eso ya estaba el asunto. Estados Unidos empezó a entender de que ese juego de Arabia Saudita les empezaba a cansar. Hasta ahí va. Y en un momento determinado, bueno, como todos ustedes saben, eso no lo produjo Obama, pero lo recibió Obama, digamos, el legajo que le llegó a Obama, fue la guerra de Irak y de Afganistán, que fueron sendos fracasos para los Estados Unidos. Sendos fracasos. Fundamentalmente la guerra de Irak. La guerra de Irak fue un fracaso atómico, en donde prácticamente tiraron abajo a este criminal que era Saddam Hussein, pero que era, en definitiva, para ponerlo con un título determinado, podía seguir siendo especie de un agente de la CIA. Lo tiran abajo y no alcanza con tirarlo abajo, sino que crean en Irak, los americanos crean en Irak una situación en la cual el partido dominante, que era el partido Ba'ath, que era un partido inclusive con todo el apoyo sunita, lo que hay en Irak es una división entre sunitas y chiitas, ¿no? Famosa guerra civil en todo el mundo árabe, ¿no? Tiran abajo al régimen de Saddam Hussein y no les alcanza con eso, tiran abajo al partido y tiran abajo al ejército. Ergo, le dan el poder a los chiitas. Le dan el poder a los chiitas, con Irán mirando desde allá, aplaudiendo por otra parte, ¿no? Ahora, ¿qué hacen estos sunitas? Que se encuentran sin poder. Ustedes sintieron hablar de Daesh. Bueno, ¿por qué Daesh le va tan bien en estos momentos? Porque ese famoso ISIS, el Estado Islámico, está llevado, los organismos que lo llevan adelante, los generales, o sea, tiene un servicio, o sea, militarmente funciona. Entonces se preguntarán por qué funciona, no
toda una cantidad de voluntarios que vienen del mundo a hacer ruido y a cortar cabezas. Fuera de eso, tiene gente del ejército muy eficiente que eran la gente del ejército de Saddam Hussein, que eran sunitas que se encontraron sin trabajo y que ahora tienen trabajo. Ahí tienen el Daesh, ahí tienen el Estado Islámico. Si lo puedo decir de otra forma, creado por los Estados Unidos indirectamente. Eso lo heredó Obama. Y también heredó, por supuesto, el fracaso de la guerra de Afganistán. ¿Y qué quiere decir fracaso? Habrá matado a Bin Laden, todo lo que quiera, pero los talibanes siguen siendo allí y no hay ningún régimen que ponga cierto orden o un orden de lo que los americanos pueden pensar. En definitiva, los americanos empezaron a entender que revoluciones democráticas no necesariamente son democráticas y que en el mundo árabe revolución democrática no quiere ser democrática ni liberal, es decir, puede ser democrática islamista o por lo menos puede poner una mayoría islámica. Ese criterio de democracia, sea lo que sea, se lo empezaron a recalcar a los americanos. No, si Israel ya se lo venía diciendo desde hacía mucho tiempo. Israel ya le venía anunciando a los Estados Unidos: acá no va a haber ninguna democracia, lo máximo, romper con estados autoritarios en el Medio Oriente es traer peor que estados autoritarios. Pero el que se lo dijo con más vehemencia no fue Israel, fue el Sisi, el nuevo líder de Egipto, que es como una especie de Pinochet de egipcio, que ganadas las elecciones, los hermanos musulmanes, tiró abajo a los hermanos musulmanes y no tuvo el descaro y ninguna vergüenza en ponerlos presos. Y decirle a los Estados Unidos, en vez de decirle a Obama, prácticamente cara a cara: Mister, aléjese de acá, usted no entiende nada. Usted no entiende nada. Usted puede entender otras cosas, pero de acá no entiende. O sea, lo que le quería decir a los americanos es de que el nuevo approach, o nuevo o viejo approach, digamos, democrático, de democratización, en esta zona no funciona. Pero a todo eso, Obama empezó a entender la nueva ecuación. Ahí estaba el asunto. Obama empezaba a entender que la nueva ecuación de volcarse o estar, digamos, de alguna forma u otra, respondiendo a los intereses petroleros de Arabia Saudita, no era bueno para los Estados Unidos. Entonces lo que empezó Estados Unidos a hacer fue el fracking, o en definitiva, intentar crear un sistema de autoabastecimiento de petróleo, inclusive de exportación de petróleo, para bajar del poder financiero, si lo quieren llamar, a Arabia Saudita y no estar dependiendo de ellos. Pero no conforme con eso, si nosotros vemos el mapa, el señor Obama tiene un par de problemas que lo aquejan desde el punto de vista de su presidencia de Estados Unidos. Más que mirar al Medio Oriente, Obama está mirando a China. Y aparte de China, está mirando a la ex Unión Soviética, es decir, a Rusia. Y acá tiene dos papeles que hacer. La verdadera competencia de Obama en estos momentos es China. Y el deseo de China de expandir sus derechos marítimos en el mar de China, que afectan a intereses de países que son socios de los Estados Unidos, inclusive como Vietnam, Filipinas y demás, le hacen entender a Obama que ahí va a estar, ahí es el juego. Ahí es el juego. Y si le faltaba poco con ese juego, también tiene el problema de Rusia, que muchos le hicieron entender de que Rusia es así de Rusia por culpa de la NATO y no tanto por Putin, pero no importa, el asunto es de que Putin estaba levantando cabeza y en el caso de Crimea lo hizo muy efectivo, enfrente de las narices de Europa y de los Estados Unidos, y de alguna forma u otra Estados Unidos tenía que reaccionar. En una palabra, acá pasan dos cosas.
Estados Unidos es la gran potencia mundial, pero una gran potencia, un gran imperio, no puede expandirse absolutamente en todo. Entonces, si pone fuerzas de un lado, tiene que sacar fuerzas de otro. Entonces, lo que estaba viendo Estados Unidos desde que el Medio Oriente ya le quedaba de más. En definitiva, tenía que poner ciertos socios que controlen el Medio Oriente para poner toda su proyección en los asuntos que son más importantes para los Estados Unidos, que es el asunto China y el asunto de Rusia. Hasta ahí vamos. Israel lee esa situación, que podía ser una lectura bien, digamos que he sentido bien, me viene bien. ¿Qué quiere decir me viene bien? Me viene bien si los Estados Unidos me dicen a mí, si Israel, acá tenés la investidura, vos sos mi policía acá, punto. Que es algo que muchísimos lo veían así desde un principio. O sea, si usted le preguntan a Noam Chomsky, el famoso Noam Chomsky de los Estados Unidos, es lo que le iba a decir siempre. Las relaciones de Estados Unidos y Israel son buenas porque tienen absolutamente los mismos intereses. Es como diciendo, Israel es el gendarme americano en el Medio Oriente y así va a estar. Pero aparentemente Obama pensaba un poco diferente. Y lo que estaba viendo Obama, y en relación también a lo que estaba pasando en Irak, que se le desmiembra el Medio Oriente. Y que las razones del desmembramiento del Medio Oriente son estos buenos sunitas en donde de alguna forma u otra, por un lado los banca Qatar, por el otro lado Arabia Saudita está en contra, pero como ya les dije, estoy en contra, pero estoy a favor. Y todo este desmembramiento, Israel no me puede poner orden a eso. Israel no tiene la capacidad de poner orden a eso. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la capacidad de poner orden en ese asunto? O en una palabra, ¿quién puede enfrentar a Daesh? Uno puede decir, bueno, anda a enfrentarlo vos. Mandá soldados y chao. Pero eso es lo último que quiere hacer Obama. Mandar soldados americanos nuevamente a dar la cara. No está. Estados Unidos ya no está en eso. No está en eso. Estados Unidos puede hacer operaciones de inteligencia, bombardear desde el aire, poner drones, en fin, hacer todo lo que quieran, la masacre que quieran, pero meter soldados ahí, no. Y lo que estamos viendo constantemente es que sin soldados ahí no se para este desangramiento. Entonces, la que quedaba era algo muy sencillo. Y ahí se empezó a tachar cabos. ¿Por qué los Estados Unidos no tiraron a Hafez el-Assad en el momento, a Bashir el-Assad en el momento que tenían que haberlo tirado porque habían prometido que lo iban a hacer? Y no lo hicieron. Porque básicamente lo que le pestañeaba a Obama era de que los chiitas son el nuevo producto al tener en consideración, y ese nuevo producto, si uno habla de chiitas, tiene que hablar de Irán. O sea, Hezbollah, el movimiento de guerrilla en el Líbano, terrorista del Líbano, el Siria y fundamentalmente Irán. La ecuación daba perfecta. La ecuación era de que una nueva asociación con Irán era la asociación propicia para que Estados Unidos, fatal, pueda retirarse del Medio Oriente. Entonces la pregunta de Israel es: ¿dónde estamos nosotros parados? Ese era el asunto. Ahora, todo esto es muy sofisticado porque ningún presidente americano, les puedo repetir, que puede decirle en la cara a Israel, ustedes están fuera de juego. No existe tal cosa. Se hace más sofisticado, pero la lectura del panorama estaba demasiado concreta. Entonces se da una situación
casi, como que se dice, de locos, en donde Israel inmediatamente entendió el juego y se sintió tan tocado por la política americana, tan tocada como Arabia Saudita. Inmediatamente se echó a cabo de que los intereses de Arabia Saudita y los intereses de Israel eran intereses que estaban de acuerdo. Y si nos alejamos un poquitito más, y no nos alejamos demasiado, pero quedamos ahí, también los intereses de Egipto, o sea, del general el-Sisi. O sea, se empezó a armar un triángulo, Israel, Arabia Saudita y Egipto, con otros países del Golfo Pérsico pestañeando por una forma así u otra, que veían con muy malos ojos ese acercamiento de los Estados Unidos con Irán, que se manifestaba de una sola forma. Vamos a arreglar con Irán el asunto del poder atómico, en donde nosotros, Estados Unidos, nos comprometemos a que Irán no tenga la bomba atómica, y reduzca en forma considerable su producción de uranio. No la deje del todo, pero que la reduzca. Cuando eso se le cuenta a las voces israelíes, evidentemente que eso es una farsa. Todo el diálogo sobre el poder atómico de de Irán, lo que decía Estados Unidos es: Irán no va a tener la bomba atómica. Pero Irán también decía: nosotros no queremos la bomba atómica. Entonces era Israel el que tenía que decir: no, el problema no es de que Irán tenga la bomba atómica. El problema es de que Irán no sea un país que esté al borde de la posibilidad de construir una bomba atómica en el momento que lo quiera. Ese era el asunto. Y Estados Unidos no quería aceptar, no quiso aceptar, no quiere aceptar esa otra parte. Lo que aduce Estados Unidos fundamentalmente, y eso es lo más terrible de todo el asunto para los intereses de Israel, es de que Irán ya está ahí. Que no arreglo con Irán no hará imposible que Irán siga su camino hacia el poder atómico. Que proseguir con las sanciones económicas que funcionaron hasta el momento no podía hacerse muy prolongado porque ya prácticamente todas las compañías de Europa Occidental estaban esperando que se abran las puertas de Irán porque eran muy buenos negocios y porque obviamente en una guerra fría no declarada también Rusia y también China estaban dispuestos a abrir las puertas a ayuda financiera a Irán. O sea que tarde o temprano el bloqueo iba a terminar. Lo que le estaba diciendo Obama a los oídos de Netanyahu era algo terrible, espantoso para los intereses israelíes. Es como decir: yo, Estados Unidos, no tengo poder de poder hacer A, B, C, D. Que suena muy fuerte. No solamente para no solamente para Israel, sino para los republicanos de los Estados Unidos. Admitir eso es un cambio sustancial. Puede ser que eso sea real, pero que Estados Unidos admita que si quiero no lo puedo hacer, ya eso se le acabóse. Ese fue el momento, digamos, de que Israel entendió que estaba realmente en un aprieto y que había que redefinir sus políticas en base a esa situación. ¿Qué puede pasar? Puede ser exactamente que lo que dice Obama sea cierto. Obama, en definitiva, es una representación
de la, si lo podríamos llamar así, de la debilidad conceptual americana, que es una debilidad que se transforma quizás en una especie de realismo. Obama en definitiva es realista, mucho más realista de lo que pretende, no es un idealista. Es un tipo que entiende exactamente cómo están las fichas en estos momentos y qué son las posibilidades que Estados Unidos puede hacer. Los que lo critican a Obama es que un presidente de Estados Unidos no tiene que ser realista. El presidente de Estados Unidos tiene que amenazar. Tiene que hacer como el famoso Roosevelt, hablar bajito con un gran palo. O sea, Estados Unidos, el poder imperial, no lo puede dejar, por lo menos en el plano declarativo. Porque cuando un presidente americano dice, te voy a hacer esto, aunque no lo haga, pero esa amenaza es una amenaza que, prende en todo el mundo, alinea al mundo, da cierto contenido. Así como lo hace ahora, quizás un poco tardío, con respecto a Rusia. Ustedes saben que ayer ya los Estados Unidos enviaron armamentos a Estonia, Letonia, Lituania, que es una forma de declarar que vos acá no pasás las franjas rojas. Puede ser que se hace demasiado tarde y puede ser de que Putin ya entienda de que esto es un golpe de ahogado. Pero en la política exterior americana, los timings, los momentos en que lo tenés que hacer, son momentos que son muy claves, que ahí los presidentes tienen que tener muy claro cuándo lo hacen y cuándo no. De cualquier forma, lo que le queda a Israel en este alineamiento, que ya les puedo decir que no necesariamente, es decir, si el arreglo con Irán puede ser malo o bueno, eso se verá. Lo que sí es de que para prácticamente todo el mapa político israelí, ese arreglo es espantoso. ¿Por qué digo de que puede quedar, digamos, una situación que uno puede decir, bueno, capaz que en definitiva Obama tiene razón? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se puede esperar o puede haber una esperanza de que tenga razón? Por lo mismo que dice Obama, que es de que un Irán alineado con el mundo occidental puede empezar un proceso de transformación interna. Los realistas, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, y realistas conservadores como en Israel, se oponen totalmente a elaborar una política exterior en base a esperanzas. Sigo diciendo, bueno, si hago esto, voy a desembocar mayor democratización, se van a portar mejor, están más o menos bajo control nuestro, en fin. Todo ese asunto, los conservadores en Israel lo ven con un realismo de hierro. Con ese realismo de hierro las cosas son muy concretas. Irán ha jugado las mejores cartas, en el momento que estaba derrotado prácticamente, ha sacado petróleo de una piedra y ha puesto las situaciones en forma tal en donde que tarde o temprano va a tener un arreglo con las potencias, en donde va a seguir con el poder atómico y no va a hacer ninguna concesión en todo lo que tenga que ver con ayuda al terror, el avance. Es decir, es más, si le dan piedra libre para reconquistar Irak, lo hace. En definitiva, lo ponen como carta de lucha en contra de lo que todo el mundo ve como algo de lo peor que existe en la historia, que es este movimiento de Daesh. O sea, el mundo, obviamente, después de ver cómo cortan cabezas y como que es algo muy simbólico y grosero, pero es como para manifestarle al mundo que nosotros estamos más allá de los valores normativos del mundo occidental. Pero aparentemente, si los Estados Unidos no quieren enfrentarse cara a cara con eso, lo tienen que hacer los iraníes. Lo tienen que hacer lo que lo hacen ahora, Hezbollah. No con tanto éxito, valga la pena mencionar. Es decir, es una lucha que todavía la tienen sin cuartel. A Israel, paradójicamente, ve con mucho más problema
un fortalecimiento chiita de Irán, Siria, o sea, que el régimen sirio se salve, y Hezbollah, con mucho más problema eso, que el movimiento de rompimiento del Medio Oriente a través del grupo superterrorista de Daesh, Al-Qaeda, etc. No les tengo que decir de que en estos momentos, para decir las cosas que son casi, esto ya es, como se dice, gossip, es parte del anecdotario, pero da, simbólicamente menciona mucho. Israel, los hospitales del norte de Israel están atendiendo a gente de Al-Qaeda. Es decir, y los que los atacan a las ambulancias que vienen con la gente de Al-Qaeda, heridos, o sea, gente que uno no mire por ideología, son gente que está herido y lo tienes que curar, sea lo que sea. Los que lo atacan a las ambulancias son drusos, partidarios del régimen de Assad, súper enemigo de Israel, que le piden a Israel que ayude al régimen de Assad de una forma u otra contra estos tipos, y obviamente que les apedrean las ambulancias e inclusive lograron matar a unos heridos que traían, en fin. Es una situación casi que suena de Ripley. Ahí en la zona del Ramat Golán, de la zona del Golán, es donde está fuerte ese movimiento Jabhat el-Nusra, que es Al-Qaeda, con otro nombre. Israel está en diálogo con ese, o sea, un diálogo muy práctico y operativo. No me toquen a los drusos de aquí y de allá, porque si no tienen lío con nosotros, pero tienen un diálogo. Y si Jabhat el-Nusra no arrasó a los pueblos drusos cerca de la frontera con Israel, es porque Israel fue garantía de su seguridad. A ese nivel llegamos. Para concluir, ¿qué espera Israel? Si Israel tuvo elecciones hace pocos meses, no, ni siquiera pocos meses, 2 meses prácticamente, ganó nuevamente el premier Netanyahu, si es un régimen conservador, espera fehacientemente y va a hacer todo lo posible para que cambie la administración americana. O sea, casi seguro de que no puede existir ningún otro presidente de los Estados Unidos, sea democrático o sea republicano, que sea peor para los intereses de Israel que Obama. Eso es sumamente claro. No es esa hostilidad personal, pero aparte una hostilidad que proviene de una persona que inclusive es muy, para que lo entiendan bien claro, la administración de Obama, una gran parte de la administración de Obama es judía, de gente judía. Y muchos de ellos son muy allegados a Israel. Pero es ese judaísmo liberal americano que entiende muy poco a Israel y que Israel los entiende muy poco a ellos. Ese es el asunto. Esa gente no está pensando en cómo hundir a Israel. Todo lo contrario. Obama tampoco quiere hundir a Israel, pero él cree que hay que salvar a Israel de sí mismo. Como el que se dice, el judaísmo que yo conozco, Obama, ¿no?, es el judaísmo humanista, liberal. Ustedes no pueden alejarse de eso. Y lo que le está diciendo Israel, lo que le está diciendo Netanyahu, pero estás volando en esferas que no tienen nada que ver con esto. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos realistas. Estamos en un barrio en el cual no se trata de ser humanista. Estamos en un barrio en donde hay que estar constantemente con los guantes puestos y pegando, no es que humanista. Usted está en otra esfera.
lo que exige Israel en estos momentos, lo que espera Netanyahu de alguna forma u otra, es un cambio de gobierno en los Estados Unidos, cualquiera sea, si sea Hillary Clinton o si sea cualquiera de los republicanos, de Jeff Bush a Ted Cruz o lo que sea, que obviamente revuelquen la balanza y reincluyan al Israel actual dentro del manejo estratégico de los Estados Unidos. Es muy posible, no es que es algo que está fuera de los cálculos, es muy posible, pero no le queda otra. O sea, en definitiva, tiene 1 año y medio Netanyahu para patear lo que se dice en términos claros, para patear la pelota al outball, al corner, a donde sea, y tratar de superar el año que le queda. Yo digo más o menos 1 año porque después medio año es un medio año de electoral, que ahí se mueven poco las cosas, pero básicamente es eso, porque son dos conceptos estratégicos y de mundo completamente diferentes. El doctor Spektorovsky señaló un montón de países, un montón de zonas que antes, para nosotros, como uruguayos, eran solamente países que nos cruzábamos en algún mundial. Básicamente eran zonas ajenas a nuestro país. Hoy no es el caso. Hoy no es el caso. Muchos de los temas que Alberto trajo hoy forman parte, curiosamente, de nuestra agenda. Si leen la prensa, si siguen la prensa diaria, esos temas están en la agenda. Entonces, mi mensaje para ustedes es: no analicen estos temas con una visión antropológica, como si estuviéramos analizando una tribu del Amazonas, porque dejó de serlo. Podía ser un tiempo atrás, pero dejó de serlo. Esa tribu hoy está con nosotros. Entonces, son temas que es importante que todos entendamos. Una persona que está aquí presente me dijo una cosa tremenda una vez. Los árabes, el Islam, tiene un arma poderosísima, los úteros. Perdón. Los úteros. Bueno, sí. Occidente no los tiene, y mucho menos Europa. ¿Cómo puede pelear esta guerra Estados Unidos si no es poniendo en contra a los chiitas con los sunitas? Que en el fondo es la intención que tiene Obama. Sí. Ahora, los chiitas tengo entendido que son bastante menos que los sunitas. Sí, bueno, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? La segunda parte de la pregunta, lo que quiero decir es que las dos partes de la pregunta están separadas, las dos son correctas, pero son dos cosas que ver diferentes. El asunto de chiitas, poner a los chiitas frente a los sunitas en el campo se basa en el concepto de que si alguien tiene que poner el cuerpo ahí, lo van a poner ellos y no los americanos. Israel tampoco, porque Israel no tiene la potencialidad de ir a pelear contra el Daesh, no tiene absolutamente nada que ver. O sea que Israel, aunque quiera, no. Estados Unidos, como ya les digo, ningún europeo ni ningún americano va a ir a poner masivamente frente a Daesh. Y los únicos que lo pueden hacer es los chiitas, o que lo ganen con bombardeos masivos desde arriba, que también lo podrían hacer, pero tienen que hacer una matanza colectiva, que tampoco Estados Unidos está muy firme en esa situación de hacer daños colaterales de forma tal que... O sea, la otra parte de la pregunta, que es eso de los vientres y cuestiones, son las cuestiones demográficas que tiene. Esos son problemas que tiene Europa. Esos son problemas que tiene Europa, quizás también Israel. Sí, en Israel es un tema. En Israel el asunto demográfico es un tema. Para los Estados Unidos no les importa en absoluto, la cuestión de la demografía no les importa. Pero para Europa sí es un problema que se les está creando, aunque los números no son tan... Si tienen un problema con la inmigración, que no saben cómo pararla, y con lo de la segunda y tercera generación de musulmanes en Europa, que es un problema que tiene que ver con más bien con derechos religiosos y cómo se manifiestan, y los europeos están un poco que se les sale la vaina de todo el asunto ese, pero en número en Europa hay un 10% musulmán,
más o menos. No es un número tan dramático, lo único que se manifiesta muy fuertemente. En Israel son mucho más, 20%. Pero el problema que tiene Europa es de que para que un 20% de musulmanes en Israel no creen un efecto, o sea, el efecto de esos 20% en Israel es mucho menos que el 10% en Europa. Esa es la pregunta, ¿y por qué? Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Porque para que Europa, que el 10% ese no les haga el efecto que el 20% hace en Israel, tienen que definirse, tienen que hacer un Estado, tienen que hacer estados con las características de Israel, que no lo quieren hacer. Que no lo quieren hacer. Por ahora. No lo quieren hacer porque Israel es un Estado etnonacional, muy nacionalista, muy tribal, y los europeos hablan de una ciudadanía más abierta, en fin, más democrática, más liberal, en fin, todo eso. Entonces, una cosa les traba la otra. Mi pregunta va en este momento a la situación entre Israel y la Autoridad Palestina. Así que, en primer lugar, se habla de una ruptura del gobierno de unidad palestino y de un posible acercamiento a un reinicio de la toma de negociaciones entre Israel y el Hamas. Así que mi pregunta es ¿qué es lo que se puede esperar para los próximos meses en ese sentido? Es cierto lo que decía, la segunda parte de la pregunta es cierto, hay un intento de negociación técnico entre Israel y el Hamas, que no está del todo definido, pero hay una cierta fórmula como para crear lo que un cese de fuego de muchos años, digamos, que es lo del Hamas están interesados, a cambio de una apertura. Lo que Hamas pide es abrir un puerto y abrir un puerto y aeropuerto, ¿sí? Vamos a ponerlo así, o sea, romper el bloqueo. Israel no sé si está interesado en eso. Me animo a decir de que no. O sea, Israel no quiere dejarles la posibilidad de decir. El problema del Hamas es que el Hamas quiere cese de fuego para fortalecerse y armarse. A Israel le conviene más cruce de golpes que dejarlos armarse, para hablarlo en sencillito. Porque con cruce de golpes lo estás constantemente hostigando y no les permitís, con todo lo que eso deriva. Si hay control control, digamos, muy duro sobre cuáles son los productos que entran y cómo y eso, si hay forma de control sobre eso, entonces se podría armar el asunto. A Israel no le importa que la franja de Gaza prospere económicamente. Eso estaría muy bien. El problema es de que la prosperidad económica no vaya unida a una prosperidad armamentil. Ese es el asunto. Esa división es lo que le problematiza a Israel. Pero por el otro lado, la segunda parte de la pregunta, o la primera parte, es la posibilidad de negociación con Abbas. Este gobierno de Israel prefiere cualquier forma de diálogo con el Hamas y no con Abbas. Con Abbas está en un problema. Este gobierno, decía, si hubiese un cambio de gobierno en Israel sería diferente, pero este gobierno no quiere tener prácticamente, porque Abbas está haciendo un partido sumamente inteligente. Lo que le está haciendo Israel es una ofensiva diplomática que le está yendo muy bien. Le está yendo tan bien a Abbas, por lo menos en el momento actual, que Abbas tampoco quiere ir a negociar con Israel. No le sirve. No le sirve. Está logrando mucho más en el frente diplomático, está fomentando el boicot, está creando, digamos, un mar de fondo diplomático en donde Israel
está empezando, como se dice, a sentir el rigor. No quiere decir de que esto va a tirar a la política israelí, y eso Israel es un Estado muy fuerte, pero le está creando mucho problema. Está creando muchos problemas, le está creando problemas de situaciones muy vergonzosas, ¿no? De diplomáticos israelíes que no son recibidos, de probablemente académicos, en fin, todo un mar de fondo. Económicamente el boicot no lo va a tirar a Israel, pero ya queda muy mal que productos israelíes no sean comprados, en fin, y todo eso lo está logrando Abbas. Todo esto lo está logrando Abbas, ese es el asunto. Ahora, desde su punto de vista tiene razón, porque no va a tener ningún arreglo con Netanyahu, ninguno. Y por el otro lado de Netanyahu también entiende que con no tiene lo que ofrecerle. Decía que un diálogo de Netanyahu, de lo que le pueda ofrecer a Abbas, es prácticamente nada. Abbas no lo puede aceptar. Y a la inversa. Entonces, que toda negociación ahí, que los europeos, ahora vinieron los franceses y todos quieren impulsar la negociación, pero no se dan cuenta que estos, los dos que tienen que negociar, no quieren negociar. Es como diciendo, bueno, yo quiero que ustedes dos negocien, pero ustedes dos no quieren saber de nada, lo único que quieren es separarse. A mí, yo sí, yo quiero que, porque si no, ustedes no... no te metas, deja tranquilo, así que cada uno en lo suyo hace lo que tiene que hacer.